Bueno, ¿qué tal, amigas y amigos? Un gusto de saludarles. Estamos acá nuevamente en nuestro estudio de grabación y estamos con una visita. Estamos con la visita de don Fernando Montupil y Naipil. Él es una persona que tiene una larga historia de vida, de muchas aventuras. Yo le decía recién que tenía que escribir sus memorias porque nos tendría mucho que contar y serían muy entretenidas. Fernando, yo entiendo que hoy día tú vives en Bélgica y estás acá en Chile. Y qué mejor que tú mismo le digas a la gente quién es Fernando Montupil. ¿Quién eres, Fernando? Bueno, gracias Francisco por esta invitación. Efectivamente, actualmente vivo en Bruselas, Bélgica, desde el año 84. Ah, soy oriundo de Imperial, mi familia es de no Imperial, y mis abuelos de Yiuco y por esa zona. Y cuando chico alcancé a vivir en comunidades hasta más o menos los 12 años en Catrianche, porque mi padre fue profesor primario rural. Luego estudié agronomía en la Universidad de Concepción y ustedes saben que la Universidad de Concepción tiene la Facultad de Agronomía en Chillán. Me fui para Chillán y estando en quinto nos pilló el golpe. El año 73. El año 73. Ya. Y ya allí ya yo era militante del MAPU, el antiguo MAPU que ya no existe. Estamos hablando de 50, 60 años para atrás, o sea, estamos haciendo historia aquí. Exactamente. Para los jóvenes, a lo mejor hay cosas que no conocen, pero eso es. Como ya fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Agronomía, como le llaman allá, luego pasé a ser el dirigente regional del MAPU Ñuble. Por lo tanto, era ya, aunque joven, era conocido. Entonces llegó la dictadura, fue un violento golpe. Me acuerdo que me avisaron a las 6:30 de la mañana, tuvimos que arrancar y luego de un periodo de clandestinidad partimos, me asilé y partí a Cuba. En Cuba viví más o menos unos 7 años, no recuerdo la fecha precisa, pero algo así. Y de allí partí a Nicaragua, donde viví más o menos dos años y medio. Es decir, en total en el Centroamérica viví unos 10 años, casi 10 años, grosso modo. ¿Por qué los primeros años? Porque pensábamos que la dictadura militar en Chile iba a durar poco tiempo, porque teníamos una visión de la sociedad chilena como una sociedad muy civilizada, muy democrática, una tradición democrática que siempre escuchábamos y repetíamos eso, ¿eh? No nos imaginamos nunca que la dictadura militar duraría tantos años. Oye, eso es importante en la historia política, de que los actores de ese tiempo, como ustedes, tenían la sensación de que esto iba a durar poco, digamos. Exacto. Y ahí todos nos equivocamos. Claro que nos equivocamos todos, incluso que pensábamos que el general Prat, muy fiel al presidente Allende, iba a manejar las Fuerzas Armadas de manera democrática. Iba a hacer algo, digamos. Iba a hacer algo. Lo que pasa es que Pinochet le ganó la jugada y ahí se habla de traición, en fin, yo no conozco mucho el mundo militar interno, pero efectivamente no nos imaginamos un golpe tan fuerte. Y aunque lo anunciaban, ¿eh? Porque antes hubo un intento de golpe también, hubo el asesinato del general Schneider en aquellos años, pero no sé, había tal idealismo y tal empuje. La sociedad chilena era una sociedad efervescente, de diálogo político, de diálogo cívico. No solo hacían política los políticos, los jóvenes, la sociedad civil, los centros de padres. Yo me acuerdo, yo lo viví, eso era un joven abogado yo en ese tiempo. Pero yo creo también, Fernando, que había un desconocimiento de cuál era la naturaleza profunda de las Fuerzas Armadas chilenas. Sí. Y yo voy a ahondar, ya que tú tocas eso, yo diría, había un desconocimiento, yo no sé si ahora lo permanece ese desconocimiento, de entender que Estados Unidos consideraba a los países latinoamericanos, por lo tanto Chile, como el patio trasero. Por lo tanto, eso dicho de manera muy diplomática, por lo tanto, con el poder de controlar, de fiscalizar y
y si no estaban de acuerdo de promover golpes de Estado, porque el caso chileno no es único, hubo golpes de Estado en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, Guatemala con Jacobo Arbenz. Es decir, cuando uno hace el recuento de las invasiones norteamericanas hacia América Latina, son enormes, son decenas. Entonces, digamos, no calábamos nosotros la fuerza y eso del imperio. Era como... ¿ya? Que Estados Unidos no iba a aceptar que dentro de su territorio cercano surgiera, digamos, un modelo de sociedad distinto al que manejaba. Pero además, Fernando, imagínate hoy día lo que pasa con Estados Unidos, con Venezuela, con Cuba, con Irán. Bueno, las grandes potencias siempre a los más chicos los tienen de esa manera. Y es lo que a mí me ha sorprendido, no sé si a ustedes, pero a mí me sorprende eso, de constatar que en este país, pero no solo en este país, como que se repite la historia negativamente para nosotros, porque es violento lo que está ocurriendo actualmente. Compartiendo no con Chávez, te roban un presidente, se lo llevan preso. Bueno, el canal de Panamá lo quieren nuevamente dirigir, qué sé yo, Canadá declara que es el 51º estado de Estados Unidos. Yo me pregunto si cuando le falta el cobre no van a venir a buscar el cobre aquí. Bueno, por eso que la vida, digamos, hoy día mundial está tan compleja. Muy Fernando, ¿y después de Nicaragua te fuiste a Europa? ¿Cómo fue eso? Claro, lo que pasa es que, repito, los primeros años de exilio, nosotros pensábamos que la dictadura no iba a durar mucho y por lo tanto teníamos muchas esperanzas de volver pronto. A 3, 5 años, 7 años, especulábamos ahí. Pero yo me di cuenta personalmente, y ya fue una decisión personal, de terminar mis estudios. Porque hasta esa fecha o era activista político o hacía pololitos, como le llamamos, trabajitos así, porque no me interesaba establecerme todavía, ¿no? Y conocí a lo que es mi actual esposa, y que ya vivía en Bélgica, también chilena, exiliada, en fin. Logré una beca de estudio de los belgas. ¿Y qué edad tenías tú en ese entonces? Salí de 26 años. Pero en esta época que tú me estás hablando, que estás en Nicaragua, listo para irte a Europa, ¿qué edad tenías tú más o menos? Más o menos 35 años. Una persona joven. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿El año 70 y tantos, 80? Yo llegué a Bélgica el año 84. 1984. Ya. Y de ahí ya me establecí. Con vaivenes, digamos, porque todavía pensábamos volver, digamos. Entonces, pero uno de los objetivos era poder tener un diploma, terminar para poder establecerme ya sea en Chile o en ese tiempo no pensaba mucho tampoco quedarme en Europa para poder tener un salario más. ¿Y en qué universidad estudiaste allá en Llegué a estudiar agronomía a la Universidad Católica de Lovaina, del lado francófono. ¿Ya? Pero fracasé el primer año porque el manejo de la lengua francesa no era para estudiar en la universidad. Lo sabía para ir a comprar el pan, pero no para leer varios libros con muchas páginas. Entonces fracasé y negocié con la institución que me daba la beca. Me dijo: mi señor, le vamos a otorgar un año más, tiene derecho a un año más, a condición que no fracase. Y entonces yo me cambié a Bruselas y entré a la Universidad Libre de Bruselas, la ULB como le llaman, a estudiar ciencias políticas. Y ahí me fue mejor. ¿Por qué? Porque ya uno tenía esa mentalidad, mis lecturas eran más de sociología, de economía, de política. Tiempo te vas acostumbrando y vas aprendiendo el idioma. Y entonces, claro, y ya manejaba mejor el idioma, y así se tomó mi carrera allá y después me especialicé, hice un doctorado, trabajando a medio tiempo. Entonces me salió más largo el doctorado, 6 años, entiendo, y especialista en gestión de recursos humanos. Posteriormente trabajé, ahí en el intermedio ya tomamos la definición con mi familia y mis hijos de no regresar. Vinimos acá a tantear el terreno y allí, por primera vez, lo digo, tengo un contrato en forma a tiempo pleno en la APF, que es la institución belga francófona que se encarga de la cooperación internacional.
Y ahí estuve como manager de grandes proyectos. Allí conocí, bueno, ahí era responsable en la sede de Bruselas, yo de 3 países, Bolivia, hispanohablante, Burkina Faso y Benín, África Occidental. Y en ese minuto ya tú tenías tu familia establecida. Ya, claro. Y ya tenía la decisión de quedarme. ¿Y cuántos? Estamos hablando allí de fines de comienzos del 2000. ¿Y tus hijos dónde están? Los hijos, los 3, porque con mi esposa tenía 2 ya, más el nuestro, los 3 están en Bélgica. ¿Y aquí qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, Rodrigo es informático de redes. ¿Ya? Rocío estudió aquí, porque se vino 10 años para acá, ¿Ya? pero después volvió para allá. Ella es pedagoga de niños con ciertos problemas de atrasos mentales. De discapacidad. ¿No? Sí, me olvido el título que sacó, pero es ya. la enseñanza. Pero actualmente ella trabaja más bien con medicina alternativa, asociaciones que se ocupan de eso. Y el hijo nuestro, el menor que tiene 40 años, es médico, establecido ya en un hospital de Liege. Oye, ¿y cuál es tu experiencia de ser una persona de origen mapuche, desde acá, de establecerte en un país europeo desarrollado como Bélgica? ¿Cuál es tu experiencia, digamos, como ser humano, como persona que entra a un mundo distinto al de acá? Bueno, mira, primero hay un choque cultural, o sea, tienes que aprender la lengua sí o sí, no es optativo para poder vivir. Luego tienes que adaptar a una cultura que no es totalmente la tuya, ¿ya? Mayor rigurosidad en los horarios, por ejemplo, no es un contacto tan rápido como uno puede establecerlo acá. La cultura latina, llamémosla así, incluida la mapuche, es mucho más extrovertida. Ya, rápidamente tú tomas contacto, charlas de cualquier cosa. El belga es más cerrado, entonces te cuesta ese inicio de relación social, digamos. Claro. Muchas veces te sientes más aislado. Repito incluso lo que otros compatriotas te dicen. Pero una vez que ya tú te insertas, el belga es muy serio y muy fidel a la amistad. ¿Y tú te has sentido en consecuencia, digamos, con todos los problemas que tenemos los seres humanos en cualquier parte, te has sentido que has logrado ahí tener una vida de respeto y de realización con tu familia? Sí, sí. Sí, tanto por mis estudios, probablemente por mi personalidad, el nivel de tolerancia, yo me siento bien, no al 100%, pero bien en ese mundo. ¿Por qué digo no al 100%? Entendiendo que estoy establecido, tengo relaciones, marcha, porque en el fondo, y esa es la historia de los migrantes, tú nunca serás un belga al 100% allá. Y con tantos años de exilio, vamos a llamarle de exilio, ya terminó, vamos a llamarle de vida en el exterior, más de 50 años, 52 entiendo, tampoco hoy me siento chileno al 100% acá, porque hay una fase de la historia de este país en la cual tú no estuviste. Y eso me pasa con amigos y con mis hermanos. Entonces, eres un migrante bicultural, a lo menos, incluso más podríamos decir tricultural, pero tú te adaptas a eso. Es una forma de vivir que tienen millones de personas, porque no somos los chilenos solamente, hay millones de personas, sobre todo con las guerras que están ocurriendo ahora, con las migraciones de los países de África hacia Europa, que viven ese fenómeno de tener que adaptarte. Nosotros nos vimos rechazados, como está ocurriendo ahora en Europa, y jugar con 2 lenguas y 2 idiomas. Mira, a propósito de eso, muy interesante, a propósito del fenómeno del racismo, viste lo que pasó ese chileno en el avión ahí en Sao Paulo, condenable absolutamente. Pero Bélgica estuvo mucho en África, sobre todo en el Congo belga, ¿te acuerdas tú ahí? Sí, el rey Leopoldo, sí. Hay toda una historia ahí. ¿Hay mucha migración de África, del Congo, efectivamente, a Bélgica? Efectivamente. En Bélgica hay una fuerte presencia de africanos del Congo, República Democrática del Congo, como se le llama después. Bueno, en Francia mucha presencia de argelinos, en Inglaterra mucha presencia de hindú. Es decir, y no sigo, es decir, de alguna manera el colonialismo
el hecho de haber sido colonia o colonizadores, tú estás pagando cierta factura allí, porque ¿cómo es posible? ¿Y cómo es el Porque fenómeno, digamos, de convivencia social? Suponte tú en Bélgica con la gente. antes fue mucho más pacífico y tranquilo, actualmente es mucho más complicado. El racismo ha renacido también, no de toda la sociedad, así como tampoco cuando hablo de racismo, porque vamos a hablar del libro seguramente, no, yo no tildo toda la sociedad chilena como racista, no, en absoluto. Pero hay porcentajes de la sociedad con mentalidad conservadora que sí es racista. Y entonces, a la pregunta tuya, efectivamente hay un rechazo de una parte de la sociedad belga respecto al congolés, un poco diciendo nos vienen a ocupar los trabajos, pero hay una polémica, hay un discurso más profundo, y es que hay muchos congoleses que han estudiado el tema que dicen hay que abordar la herencia colonial y por lo tanto respetar y aceptar el otro diferente, ¿ya? Y yo diría que falta mucho en Bélgica todavía de parte de los belgas asumir el pasado colonial. Fernando, ¿y en qué andas tú en Chile? Tú has venido a visitar acá, he estado conversando contigo y tu señora. ¿En qué andas por acá? Bueno, en este momento anda presentando un libro que se llama Ekugun. Ahí está. Que habla del primero, Ekugun. ¿Qué significa Ekugun? Respeto. Respeto a la persona mapuche, respeto al pueblo mapuche, su cultura, sus tradiciones. Respeto. Y este libro lo escribiste en Bélgica y Chile, me imagino, ahora. Exactamente, es una investigación que yo inicié ya hace 6 años porque hay otra pata de eso que se editó el año pasado. Yeah. Para mostrar los diferentes tipos de racismo que prevalecen hoy. Es un estudio actualizado en Chile. Y las consecuencias que eso tiene, y la última parte, digamos, ¿por qué permanece el racismo en la sociedad chilena, entendiendo que vivimos en democracia? ¿Cómo es que la democracia no ha sido capaz de poder limpiar un poco, superar aquello? ¿Y dónde has presentado este libro ya en Chile? Ese libro fue editado por Gráfica LOM, aquí en Chile, escrito entre Bruselas y acá, Santiago, Nueva Imperial. Ha sido presentado en el Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén, Santiago. Luego pasé a Concepción, allí fue presentado en la librería Nuestra América, y en la Universidad del Biobío, siempre con colegas, si son universitarios, colegas antropólogos, sociólogos, abogados, y en el caso de la librería con personas que son sensibles a esto, progresistas, que tienen una visión amplia. Ese es el objetivo. Aquí en Temuco estuve ayer conversando con Luz Marina Huenchucoy en la Universidad Católica de Temuco, Avenida Alemania, ya con un equipo más reducido que tienen ellos en trabajo social, porque resulta que hubo huelga. Pues la idea era hacer un seminario con ellos, porque los estudiantes estaban en huelga, así que tuvimos que hacerlo con un grupo pequeño. Y el sábado próximo, el 30, tenemos la presentación para el gran público, digamos, en los archivos regionales, aquí en Prat, creo, entiendo. Aquí en el centro de Temuco. En el centro de Temuco. Y luego parto a Valdivia. Paso simplemente en Valdivia a regalar un libro, a hacer una donación, como se llama aquí, a la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad de Valdivia. Y luego con una antigua amiga que vive cerca de una comunidad me pidió conversar sobre eso, no sé qué irá a pasar ahí también. Pero la idea es, hasta el lunes, martes, una suerte de misión, llamémoslo así, de divulgación, de promoción de este libro. ¿Y cuándo regresas a Bélgica? Regreso a ver que por ahí, por el 15 de junio, me quedan unas 2 semanas casi, y pienso al final tomar algunos días de descanso al norte, que no conozco. Me parece muy bien, pues si vienes con la señora, claro, no todo va a ser, claro, trabajar con el libro, sino que también exactamente, que ella se pasee contigo y disfrute acá de Chile. Bueno, yo te deseo que te vaya pero muy bien. Ha sido muy interesante. Gracias. Toda tu experiencia. Y yo, fíjate que te decía antes conversando que tú, bueno, escribes estos libros de ciencias sociales
que es una investigación ya más científica y que yo recomiendo a todos ustedes que puedan buscar este libro en internet, por ahí lo van a buscar y lo van a encontrar de todas maneras. Pero yo creo que tu experiencia de proceder de imperial, de los orígenes de nuestro pueblo mapuche, viviendo en Europa, viviendo en un país desarrollado, más de 50 años, con tus hijos y tu familia allá, tu tránsito desde un joven militante de la Unidad Popular en el Mapu, tu exilio, tu paso por Cuba, por Nicaragua, en Europa, todo eso deberías plasmarlo en otro libro. Es un desafío que te planteo porque creo que sería bueno que toda la juventud pudiera... Francisco, no sabes que yo estoy cansado ya de 6 años de eso. No, pero que hay que conocer, digamos, tu vivencia, tu experiencia, todo lo que viviste, tus dolores, tus luchas, tus alegrías, en una vida de un joven mapuche que no es la común y corriente de acá, sino que tú has trascendido y ser una suerte de tricultural, como tú dices, ¿no? Exacto. Entonces, yo espero que así sea, con tranquilidad, que lo puedas escribir allá en Europa. Te deseo, bueno, una feliz estadía acá con tu familia, con tus seres queridos. Y yo, queridas amigas y amigos, les digo que me siento muy feliz de haber conocido a Fernando. Vicente, que trabaja conmigo aquí, me habló de Fernando Montupil. Pero yo estuve en la presentación en Conce con él. Con él, pues Vicente estuvo allá y me dijo, ¿quiere visitarlo, conversar? Encantado, hemos conversado largamente acá y después venimos acá a nuestro estudio de grabación y aquí lo estamos presentando. Fernando Montupil y Naipil, doctor de la Universidad de Bruselas, autor de este libro que significa en castellano respeto, que tanto nos debemos los seres humanos, de respetarnos los unos a los otros. Entonces estás dando en el clavo. Y Fernando, feliz retorno. Y muchas gracias, Francisco, muchas gracias a tu equipo. Y recogeré los consejos y no sé si tengas fuerza para hacer eso. Vamos a pensarlo bien. Hazme caso, te va a ir bien con ese libro también. En todo caso, recomendar que lean el libro. Yo creo que es un modesto aporte, pero un aporte que trató de ser serio. Fernando, mucho gusto. Encantado. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Feliz retorno a Europa. Muchas gracias.